Si alguna vez pensaste que podías controlar el alcohol y las sustancias o lo hacías por pura diversión, quédate en este episodio, es para ti. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast Alcoholismo y Esperanza. Mi nombre es Plinio, soy alcohólico y me acompañan como siempre mis grandes amigos. Xavi, ¿cómo estás? Bien, excelente, Plinio. ¿Y vos qué tal? Qué jornada de trabajo, y vos también. Melvin, ¿cómo estás vos? Bien, gracias a Dios, acá feliz. Te veniste de lejos, Sí, otra vez. otra vez me tocó viajar, pero aquí estamos. ¿Y vos, Fernando, cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya mejoraste de la última grabación? Y Bueno. bueno, que de la última goma. Puede ser, puede ser. Te descubrió, no lo edites, así déjalo. Bueno, queremos saludar a todos los seguidores que nos han estado escribiendo, a las personas que nos tiran hate, sobre todo. también a los que nos Los tiran amamos. hate, gracias, los amamos. Saludos. Lean un poquito más. Ajá. Y a las personas que nos han escrito por ayuda, les queremos decir que no están solos, aquí estamos nosotros, hemos tratado de contestarles la mayoría de mensajes y referirlos a las personas que podamos, así que este episodio también espero que les sea fructuoso para ellos también. Claro, y también recordarnos de nuestras redes sociales para Por que, favor, Chávez, ayúdanos con eso. independientemente por el canal que nos estén sintonizando, recordarles que estamos en YouTube, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify y en Apple Podcast. Además de que nos pueden también inscribir a nuestro correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com para hacer algunas consultas, que aclaremos unos conceptos, o si usted tiene un amigo, un familiar o usted mismo tiene la necesidad de dejar de ver, haga las preguntas que crean necesarias. Estamos para servirlos. Sí, muchas gracias por todos los que nos han escrito nuevamente y pues le damos a este episodio. Fíjate que es interesante que como nosotros cómo reunimos momentos buenos con el alcohol, porque el tema que vamos a tocar este día es el alcohol, el mejor amigo que se convierte en verdugo, ¿verdad? Que termina siendo nuestro verdugo. Bueno, verdugo ya sabemos que es, ¿verdad? Claro, Que es por la supuesto. persona que asignaban a otra para que acabara con él Ejecutar a la vida de alguien. en la antigüedad. Ajá. Entonces, el alcohol como amigo al principio y cómo terminamos con esto. Pero comencemos platicando un poco sobre cuando es nuestro amigo, ¿verdad? ¿Cuáles son realmente esos momentos buenos que uno vive en el alcohol y que comienza el autoengaño o el alcohol nos comienza a engañar sobre las situaciones que estamos viviendo, que esa situación se va a permanecer siempre? Porque esa es la verdad. Ujú. Los buenos momentos creemos que van a ser para siempre. Ujú. ¿Cuáles han sido o cuáles fueron para ustedes algunos de esos buenos momentos que obviamente en eso no te da la pauta para decir tengo un problema del alcohol, aún cuando ya estás en las últimas etapas? ¿Cuáles han sido o cuáles nos pueden compartir, podemos compartir con los que nos ven o nos escuchan, algunas experiencias que ellos vean que también hemos pasado, estuvimos en esa situación y que no dejamos de beber porque estábamos en una situación deplorable, como piensan muchos? Pues. Ujú. pero, pero que también estábamos como están ellos ahorita, o por lo menos algunos que nos están escuchando. Algunas personas que nos escribieron, Xavi, que nos decían, estoy en la peor situación. ¿Cómo comenzamos con el alcohol? ¿Cómo el alcohol se disfraza de nuestro amigo al principio? Lo que sucede es que en nuestra sociedad, aquí latinoamericana, la presencia del alcohol en nuestro entorno social es algo muy frecuente y que no lo podemos evitar. Entonces, en la mayoría de celebraciones que hacen nuestras familias, el alcohol está presente. ¿Vea? Las restricciones legales que hay acá no son tan endurecidas como para decir de que eso está prohibido, sino que está al alcance de Claro, cualquier persona. ¿Va? Entonces, ¿qué sucede? Vea? Entonces, el alcohol, cuando lo empezás a consumir, te empieza a dar una sensación de ser sociable, en primer lugar, ¿vea? Que ya te sentís que perteneces a algo, a alguien, que te integras a una fiesta, te da una sensación de seguridad también, de relajación. correcto. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿ve? Aquí es que el alcoholismo, el alcohol trata de liberar ciertas, ¿cómo se llama esto? Dopamina. Ajá, que te hacen sentir en ese estado de bienestar, ¿ve? Entonces, cuando consumís, eso se dispara. Cuando ya baja esa sensación, entras en un momento de que ya es más depresivo y que tu mente piensa, ¿ve? Necesito consumir más para tener de nuevo esa sensación.
Entonces ahí vienen los primeros, en mi caso así fue, ¿verdad? Empecé a sentir con el alcoholismo una sensación de seguridad, de relajación y eso me fue gustando poco a poco. Entonces, a medida de que iba pasando el tiempo, ya lo asociaba como algo normal en mi vida. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí quizás me gustaba era de que los problemas, como uno siempre anda metido en problemas, ¿va? El Ujú, alcohólico como yo siempre anduvo metido en problemas. O venían a mí o yo los buscaba, pero problemas siempre tenía. Entonces yo tenía un problema, por ejemplo, en el trabajo, problema con mi jefe, para poner un ejemplo, eh, yo me iba a beber y a mí se me olvidaba eso, me daba esa ujú, tranquilidad. ujú, O sea, el alcohol realmente me daba esa tranquilidad temporal, que en ese momento yo la tenía, más si era viernes, que yo ya no trabajaba el sábado, entonces yo pasaba todo el fin de semana tranquilo, ¿verdad? En ese entonces ujú, no tenía ninguna jefatura, pues ujú, entonces yo era como, me libraba de eso, disfrutaba el alcohol, me bebía y yo la pasaba bien, pero después llegaba el lunes. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero esa es una sensación. Vos, Melvin, ¿qué experiencia nos podés compartir aquí a las personas que nos ven de que el alcohol te hacía tener esas sensaciones de confianza, alegría, que te desinhibía también de la mente, que te mantenía sociable, que te mantenía en fiestas, reuniones, o ese amigo que nosotros concebimos al principio con el alcohol, que con el tiempo, lo vamos a ir platicando, fue cambiando. Pero ¿cómo concebiste esa amistad entre Melvin y el alcohol, que al principio obviamente no ibas a dejar de hacerlo, pues? Pero ¿cuál fue una de las experiencias que viviste, por ejemplo? Claramente, esto es progresivo, progresivo. Yo no terminé como empecé. Bueno, yo comencé desde la clandestinidad, en los tiempos de colegio, que yo me escondía, tomaba a escondidas, esperaba horas para regresar a la casa, para que ya no me sintieran el olor. eh, que no me sintieran el olor, ¿verdad? Y todo eso. Y así fue progresando, pero en ese momento todo era alegría, o sea, todo era risas, era camaradería, era jovial. Yo hasta te puedo decir que lo disfrutaba. En esos momentos yo lo disfrutaba, sino que para mí el alcohol, en la última etapa, es que ya me estuvo castigando. No, es que al ujú. principio yo pienso que sería mentiroso de nuestra parte decir que no disfrutábamos el Pues alcohol. sí. Es Ujú, que al principio sí realmente se disfruta, o sea, por eso es que creo que el alcohol sí se disfraza de amigo, ujú. porque realmente te la pasas bien. Y es que esa sensación que te da, ¿verdad? De relajación, de Claro, bienestar, de sentirte camaradería, bien, te liberás. de que socializás, y eso a veces influye mucho para las personas que han sido introvertidas en su vida. Eso te iba a decir, que yo no Ajá. sé si hemos escuchado nosotros tantas veces de personas que como nosotros, que cuando estábamos sin los efectos del alcohol, éramos personas que no le hablábamos a nadie, que éramos callados, no le hablábamos a las chicas, y de repente comenzábamos a tomar y cambiábamos. Entonces, la sensación que te da el alcohol cuando lo comenzás al principio, realmente es una buena sensación que te Ujú. da, porque te sentís ser una persona diferente. Ajá. ¿Te Va, acordás? y fíjate que esos son uno de los primeros indicadores que una persona debe de tener por los que nos escuchan, ¿va? Y que aquí muchos nos están viendo y hasta nos han escrito, ¿no? Yo no soy alcohólico porque no he terminado en una calle, Así no es. he terminado en una cantina, pero póngale ojo a esa forma de beber, ¿va? Si su conducta cambia completamente, ¿va? Si usted normalmente sobrio, tiene una conducta bastante, digamos, pasiva, tranquila, pero una vez hace contacto con el alcohol y su conducta se vuelve diferente, extrovertida, y a usted le gusta eso, son los primeros indicadores. Mm. Porque a mí Sí. eso me pasó, digo yo. No, y es que sí, a Ajá. todos nos ha pasado, porque ¿cómo es posible? Por ejemplo, yo conozco una persona que no deja de tomar. Mira, cuando esta persona no está tomada, es más, ni le habla a la gente, a los vecinos. O sea, es una persona callada, hasta cierto punto saluda, digamos, con él, pero mira, media vez él toma, es otra persona. Es Entonces, el alma de la fiesta. sí, es Ajá. un tipo que le ayudo, que esto, que lo otro, con el saludo, cuando anda bueno, es decir que te habló, pero de ahí no le habla a nadie. Pero cuando él toma, es amigo de todos, te saluda, que mire, que con todo respeto, que no sé qué, que discúlpame. Entonces es una persona totalmente diferente. Entonces yo creo que el alcohol se disfraza como amigo, te da esa sensación de que vos
la estás pasando bien porque es cierto, te da esa Por sensación supuesto. de que estás pasándola bien. No está mintiendo, o sea, te la pasas bien, te olvidas de algunas penas en algunos casos, te olvidas de algunos problemas. El problema es que eso es al principio. ¿Cuánto tiempo puede ser eso? No sé. Yo no lo recuerdo, pero yo creo que puede ser poco o mucho tiempo, ¿verdad? Todo depende de la capacidad física del cuerpo que tenga cada uno, de cuánto tiempo le lleve esa tolerancia al alcohol, ¿verdad? Correcto. Porque eso lo hemos visto que no hay un tiempo, no es que hoy determinamos que va a ser 3 meses, a vos duró 3 meses, a vos hemos escuchado personas aquí que han venido con 10 años de estar tomando, Mm, 25 años de estar tomando, 2 años de estar tomando, y eso fue lo que le duró la diversión, porque esto se acaba, la amistad se acaba cuando comienzan los problemas. Y ahí es cuando el alcohol comienza a convertirse en un verdugo para nosotros. De a poco nos va llevando a la muerte, pero cuáles son los primeros síntomas que nos comienza a dar para llevarnos a terminar en lo que muchos hemos terminado, en mm, consecuencias dolorosas? No le mm, llamemos consecuencias fatales en las cantinas, no, no, a las consecuencias dolorosas como tal, porque son de consecuencias dolorosas. Nosotros aquí ninguno terminó tirado en una calle, por ejemplo, pues sí. pero terminamos con consecuencias dolorosas. Pero ¿cuáles son esas primeras pautas que podríamos identificar para que ese cambio de amigo a verdugo comience a gestarse dentro de nuestro proceso de alcohólico en actividad? Y que podría la persona que nos está viendo identificar que son esas causales que nos van a terminar llegando a las situaciones que nosotros llegamos. Ujú. Inevitable. Nosotros, como, bueno, yo como alcohólico tenía una característica que era el querer encajar, el querer ser aceptado. La sociedad te va marginando porque la sociedad es bien, o sea, te margina porque si, por ejemplo, si un joven quiere jugar fútbol, ya le van bien, no es que vos no traes, es que tu cuerpo, vos sos muy gordito, es que vos sos muy pequeño. Entonces la misma sociedad te va excluyendo de muchas actividades. Eh, a mí me pasó, y cuando llego yo al lugar a donde la gente tomaba, ahí me aceptaron, así como tal cual yo era, con mis complejos, con mi ¿Por qué lo cuerpo. invitabas? Es que eso es lo que quiero llegar, a eso es lo que quiero llegar. Entonces, feliz y sabes que pensás que estás siendo compañero y que ahí hay alegría, pero no, ahí no hay alegría, ahí lo que es. Es porque usted se disparaba la birria, tío. Sí, es que eso, Eso es. eso pasaba, Ajá. de verdad que eso pasaba, pues, ya, ya lo último. Pero sí, o sea, vos llegás y pensás que son tus hermanos, de hecho, te Ujú. dicen, no, yo no te voy a dejar perder, o sea, yo siempre te voy a estar con Bien vos, bonito se yo te voy a siente Sí, eso. no se siente, pero al final te vas dando cuenta que solo sos compañero de la miseria emocional que vivís en esos momentos. cuando existe la primera pérdida del control, te das cuenta, ahí es donde ellos o las personas que beben en ese momento, es la mejor oportunidad para aprovecharse de decirte, nosotros no te dejamos perder. Porque perdés el control, perdés el conocimiento, obviamente del alcohol, eso no lo determina la cantidad que uno toma, sino que a veces uno tiene el estado físico, está bastante débil, perdés el control y amaneces en tu casa. Y bueno, ¿y qué pasó, verdad? O sea, y ya te dicen, no, mira, hey, maje, te pasaste y pues te fuimos a dejar a tu casa, pero nosotros no te vamos a dejar perder. Mm, Perdón si acabo de voltear el micrófono. Nosotros no te vamos a dejar perder. Pero esa es una señal. Desde la primera. Pero no me va a volver a pasar. Es muy probable, hay gente que no le ha vuelto a pasar por años, pero tarde o temprano te va a volver a pasar. Porque esa sensación que te da el alcohol o la sustancia de olvidarte qué es lo que pasó, si no has cometido ningún error, porque muchos en ese momento, en ese lapso, cometemos cosas feas, ridículas, penosas, ujú. ¿verdad? Degradantes, en ese momento, en ese lapso, y obviamente no nos acordamos, y algunos por conveniencia. Yo muchas veces dije que no me acordaba, pero yo me acordaba, vos. Mira, yo hasta tenía un dicho que decía, si 100 borracheras se me han salido de control, no definen mi personalidad, así decía yo en aquel entonces. O sea, porque al final ya todas se me salían de control. En el uso excesivo del alcohol y drogas,
y hasta perder la razón y el conocimiento y hacer cosas que después, no, pues, o sea, ¿Qué cosas, Xavi, te pudo haber pasado que te sientas cómodo contando, donde sentís que ya ahí el alcohol comenzó a dejar de ser tu amigo y comenzó a ser comenzó a introducirte como tu verdugo, que comenzaste a tener algunas acciones que obviamente ya después uno razona y se da cuenta que no estuvieron buenas, que puede ser una pauta para que la gente vea o que le ha pasado también y Ujú. que pueda decir la gente, chucha, sí estoy mal aquí, ¿verdad? Ajá. No, al inicio, yo creo que en primer lugar es cuando ya perdés tu dignidad, Mm. cuando ya no te valoras como persona, y en el sentido de que ya buscas irte a lugares sórdidos, ¿verdad? Cuando ya te rebuscas porque en ese lugar sabes que va a haber alcohol y vos no tenés billete, ¿verdad? Ese es uno de los casos, ¿verdad? Cuando en tu hogar, Que vas a velar un trago a prácticamente. velar un trago, Sí, a ver quién te regala. ajá, ver quién te Sí, regala. a pesar que tengas Ajá, trabajo, que tengas ajá. casa, porque eso puede ser engañoso, ¿verdad? Ajá, así que si amigo, si usted le pasó eso, ponga ya sus barbas en Sí. remojo, ¿verdad? Otra cosa, si en tu hogar ya faltás con tus Ajá. obligaciones, ¿verdad? Uno, Se le ve el por, recibo. por no cubrir gastos de alimentación o de los servicios, no lo haces porque lo decidís apartarlo para el alcohol, ¿verdad? Y tus hijos van aguantando hambre, viejo. Tu mujer aguantando hambre, pero vos preferís tus amigotes y el alcohol, ¿verdad? Eso es uno, ¿verdad? Abandonos de empleo también, independientemente si te echan o no, pero ya faltas por causa del alcohol. Y peor cuando pones hasta a la esposa o a la Ajá. pareja que llame para decir que estás enfermo. Ese también, cosas que sucedieron, ¿verdad? Quizás esas son como las principales que la gente debería de tomar en cuenta si ya le pasó eso, porque después esto es progresivo, ¿verdad? Terminas en el hospital, terminas en cárcel, terminas en la calle, pero todavía estas cosas son más penosas, pero las que mencioné a un inicio, todavía uno puede recapacitar, puede hacer algo, ¿verdad? Por tratar de enmendar esas cosas, pero si ya te zamparon preso, ya tu récord ya está ahí, viejo. Aunque te hayan Ajá, zampado por una, o sea, ajá. imagínate ahorita cómo está la ley en El Salvador, si vos has consumido 0.01, 0.0 nada de Ah, alcohol, sí, es te que hay, meten. hay cero tolerancia. Así es la ley ahorita en El Ajá. Salvador y está muy bien, Aquí cero hay tolerancia. cero tolerancia. Excelente, porque nosotros no bebemos, no nos afecta. Pero imagínate, si ya sabes que la ley los han exhibido en cámara a todos Ujú. los que han al principio de la campaña, los exhibieron en cámara, les dijeron de que si tomaban se los iban a llevar preso. A pesar de eso, te gusta retar a la ley y todavía así bebes, este no es un problema. Es muy probable que tengas un problema. Pero fíjate que yo quería poner un ejemplo, que es uno de los más comunes que hemos hablado. Y yo también lo viví en algún momento. Dice uno, bueno, me acaba de llegar el recibo de la luz. De todas maneras, ya me tardé. Lo voy a pagar duplicado. Ujú. Pago este y pago el otro. Pero este dinero no lo voy a, me lo voy a salir un día y voy a pagar los dos de un solo. Esa es la primera vez y resulta, lo pasa. Pagás el segundo recibo montado y se acabó el problema. Pero volvés a caer en ese ciclo de pagar y recibir, que al final, después de pagar y recibir, llegas a un momento que ya no puedes pagar. Ujú. Y ahí va la pena. Ve lo penoso que es cuando llegan a tu casa, cortan la luz y tu familia se ve en la vergüenza de verte sin luz eléctrica y que vos llegas a justificar porque es que no, yo fui a pagar y no lo aplicaron. O sea, te ves tan avergonzado en esa situación que el alcohol ya te comienza a dañar, que no te das cuenta que lo que estás haciendo no está bien, ya el alcohol ya te está comenzando a atrapar, estás comenzando a sufrir las consecuencias, estás comenzando a sufrir. Penoso es que, por ejemplo, en mi caso, que ya estaba en aquel entonces que yo dejé de beber, el adelanto salarial, ¿te acordás? Bueno, en ese entonces comenzaba el adelanto salarial. Yo puta, hace bastante, vos. Y yo venía y sacaba el adelanto salarial para ir a tomar, mi familia no se daba cuenta, vivíamos en la miseria, yo teniendo un salario bastante bueno, pero vivíamos en la miseria porque yo sacaba adelanto salarial
te cobran el adelanto salarial, más los intereses, y de ahí como ya caes en esa rueda que nunca salís y nunca salís, y todo era para beber. O sea, yo una vez, me acuerdo todavía que una vez yo dije, vaya, yo tengo disponible, no recuerdo el monto, pero yo creo que dejé como $20 disponible. Yo dije, no, hoy no, así voy a comenzar a bajar, porque uno de alcohólico tiene ideas, fíjate, uno sabe que la está cagando y uno sabe cómo puede ir bajando eso. Yo dije, voy a dejar $20. Salimos a beber y ese mismo día en la noche lo fui a sacar. Puta, yo no me he dado cuenta que yo estaba ya en un problema, pero yo disfrutaba porque esa noche que yo llegué a ese bar a tomar con mis amigos, yo la pasé bien. Mm. Es la verdad. O sea, yo no te puedo mentir, pero no me daba cuenta que, como decíamos el tema de nosotros, el amigo, el alcohol, que era nuestro amigo, ya comenzaba a convertirse en el verdugo para nosotros. No nos dábamos cuenta de eso, ¿verdad? Ibas a decir algo, Mel? Sí, yo quiero hablar, pero no sé por qué me ha interesado, fíjate, hablar de mis inicios. Ah, qué buen sufrimiento, te gusta. Pero es por los jóvenes que nos están viendo. Dale, dale, es una lección. Porque de las preguntas que le hiciste a Xavi de lo que uno empezó, por lo menos yo empecé, o sea, yo no lo quería ver como problema. Claro, ahora lo veo porque hasta donde yo descendí en el alcohol y la droga, Claro. pero yo empecé, o sea, eso no lo veía como un problema. El estar desvelando a mis papás porque yo Ah, andaba en discotecas y yo todavía estaba en el colegio. O sea, mis papás pasaban prácticamente toda la noche despierto esperando, ya, porque el hijo andaba en la calle. Pero ese no era un problema para mí. Eh, Faltar a clases cuando ya estaba en la universidad, llegar a parciales tomado, o sea, prácticamente todo eso, yo no lo veía como un problema. Claro, vean, porque era, para mí era risa. Hey, es que ayer llegué a la universidad y fíjate que ni entré a la clase y me ah. quedé echándome una cerveza en el billar con fulano. O sea, y eso era risa en aquel. Salí bien en el parcial y llegué de goma. Otra. Pero ojalá me vieran mi maestro. ¿Hasta dónde llegué? El maestro que me dijo que era un gran bolo, mire. Pero es que era un gran bolo, era un gran bolo. Pero De verdad, era un gran bolo. Le digo la verdad. Otra cosa, fíjate que en el colegio todos querían hacer reuniones que querían comprar comida, querían alguna reunión que queríamos hacer entre amigos y yo tenía un compañero ahí con la que me estarían, éramos los únicos dos que desde 12, 14 años ya pensamos en que íbamos a llevar cerveza. Y, o sea, y toda la gente, Es que pues si no era aburrido, y wow. solo nosotros, pues, pero yo No, no lo. pero nosotros metíamos en el colegio, metíamos guarobos. Otro saludo para la decana que me leyó la cartilla en la universidad que me expulsaba si llegaba pija otra vez. Así es como, Sí, y debe de así como tomar empecé, decana. Pero era bolo, lo hubiera echado. así es como empezó mi carrera, fíjate, yo no quería ver esas cosas como problemas. Claro. Y hasta donde descendí, yo llegué hasta problemas como los que tú estabas diciendo, problemas ya en mi familia, en mi hogar, ya cuando tenía un hogar financiero, yo nunca tenía que andar prestando, o sea, Solo ya, imagínate la línea del tiempo que acabas de exacto. contar. Estás hablando de cuando estabas estudiando en los niveles primarios a cuando ya tenía familia. O sea, la gente se puede dar cuenta que hay una línea de tiempo que no es de Xavi comenzó hablando y está hablando ahora que hasta la decana lo quería echar porque tomaba. O sea, hay una línea de tiempo. O sea, bueno, porque este llegó joven también a los grupos, pues. Ajá. Por eso es que está hablando así. Pero imagínate la línea de tiempo que corre. Pero, ¿sabes qué es importante? Que nos demos cuenta también de cuáles son esas trampas que te manda el alcohol, porque la gente comienza a identificar, imagínate Xavi, entre broma y broma contó que primero el maestro, a vos tus papás, bueno, a todos, vea, pero el maestro, de las experiencias que les contamos nuestras experiencias, el maestro, la decano, tu papá, tus cheros, todo mundo lo veía, pero ¿cuáles son las trampas que el alcohol nos dice? Es que yo lo puedo controlar. ¿Querés ver? Este fin de semana no voy a beber y hay fines de semana que yo no bebía. Pero yo regresaba a lo mismo. O sea, yo lo controlo, yo lo dejo cuando quiero. Si yo digo hoy no tomo, yo me puedo tomar 2 cervezas. Yo no sé qué otras más frases pude haber dicho yo, por lo menos yo, esas frases las tengo palpables. Yo tomo cuando quiero. No miento, Y soy yo lo dejo, bueno. y yo lo dejo cuando yo quiero. Esas eran unas frases comunes. Que el alcohol te da esa trampa, pero te engaña tanto que realmente crees que lo puedes dejar cuando vos querés. Y hemos escuchado gente que ha venido aquí a decir, yo lo dije muchas veces, aquí a los grupos, pues, y no lo pude dejar. Y es la verdad, o me equivoco.
sea, ¿qué otras trampas te puede el alcohol? Eh, Fíjate otra trampa en la familia, por ejemplo. En la familia te da trampas, porque uno le comienza, uno de hombre, estoy hablando uno de hombre, porque yo no sé, las mujeres las hemos escuchado, pero un día vamos a traer una mujer. Aquel día trajimos una madrina, pero una mujer que hable de este caso, sí. Pero uno de hombre manipula tanto a la mujer que la hace creer que el problema con del que por qué él bebe o porque yo bebiera por culpa de ella. Y las mujeres creen esa mentira. O te dicen, mira, ya te estás pasando, mira lo que estás haciendo. Y uno dice, pero es que yo a nadie le hago daño. Sí, y yo Es, doy todo en la casa. o no, o sea, el que toma soy yo, a vos no te hago daño. Y ahora me doy cuenta que No, es pero cierto. es que como hay un término de no le hago daño, ¿en qué no le hago daño? O sea, si es no le hago daño físicamente, es solo una parte de no hacerle daño. Pero la mujer, igual que los papás, en la noche se queda esperando, preocupado que no ha llegado el papá de sus hijos, cabrón. O sea, se quedan hasta tarde esperando, viendo, o con la zozobra, con quién estará, con otra persona, ¿me entendés? O Oye, al sea, hay un final también, como sufrimiento, la no mujer son sabe que galgos. uno se vuelve sinvergüenza, eso de los adelantos, porque a mí, el que yo sabía que yo me prestaba aquí, que debía allá, al final ellas andan viendo cómo se rebuscan para llevar Mira, cosas a la mira, casa. una vez, Chavi, yo me fui a tomar toda la noche, vea. Sí. Y en la madrugada, como uno de vuelo es caprichoso, yo bien me acuerdo de toda esa escena. Me vine caminando atrás de la Plaza Mundo, que es un centro comercial. En aquel entonces estaba nuevito el centro comercial. Entonces, atrás de la Plaza Mundo, me vengo caminando, llegué a a la gasolinera que está en la esquina, de la Sí. Plaza Mundo, ya como a las 4 de la mañana quizás, ahí me quedé dormido. Fíjate, uno dice que nunca ha dormido en calle, pero ese día obviamente me robaron la cartera, me robaron todo. Yo llegué a la casa con un drama, contando un drama que no era cierto. Me habían pasado por andar tomando y me creyeron el drama. Me robaron todo el salario, cabrón. Te puedes imaginar, porque en ese entonces no era como ahora que puedes pagar con el reloj, que con el teléfono, que con la tarjeta. Eso era para mí un poco sofisticado. Yo sacaba todo el dinero en efectivo. En ese entonces, estoy hablando, uff, hace un montón de Qué tiempo. bendecido el que dio tu Sí, cartera. claro, no, me la quitaron, brother. Yo bien me acuerdo que me la quitaron. Pero ¿qué le llegué a decir? Yo creo que todavía sigue siendo Vos mentira, es fuiste el para que que te es veas. que vos quizás me la quitaste. Sí, vos. Entonces, imagínate hasta dónde te lleva. Esas trampas, yo en ese momento me sentía avergonzado. Y yo le dije a mi papá que yo no iba a volver a tomar. Lo dejé de hacer. Pero después cuando yo se la conté a mis amigos, ellos mismos te meten las trampas en la cabeza. Es que vos la regaste, me dijo. No te hubieras ido de donde estábamos. Fíjate. Sí, entonces la regué. Burlaste. La regué. ¿Por qué me fui? Me hubiera quedado ahí. Entonces la idea es que aunque te estés pasando una situación como la que me pasó, me voy a quedar ahí en la casa, donde esté. ¿Me entendés? Pero yo quería llegar a la casa porque yo me quería ser responsable de llegar a la casa. O sea, una trampa, vos. O sea, realmente esa escena que te estoy contando fue una trampa que me mantuvo más tiempo en el alcohol. O sea, son fueron mis primeras A mí cosas me que yo pasó viví. una casi similar. Me llegaron a dejar, a mí sí me alcanzaron a ir a dejar un amigo. En carreta te No, llevaron. me llevó en el carro, pero me dejó en la esquina de la entrada del pasaje donde vivía. No te Cuando, llevo a la casa. cuando vivía con mi papá, un amigo, un chero, me fueron a dejar y me dejaron ahí. Ah, Yo tenía la costumbre de antes de entrar a la casa sentarme en la acera y encender un cigarro antes de entrar. Y en lo que me lo estaba fumando, me quedo dormido. Y amaneció. Ahí Eh, la regaste por el cigarro. Eso sí, fue, man. el cigarro te cruzó. pero, no, mira, y gracias a Dios que, bueno, o sea, lo que pasó fue que como fue casi en la Ya, esquina del pasaje, en la entrada de la calle donde yo vivía, o sea, la gente me conocía, pero imagínate qué vergüenza para mi familia. para tu Yo familia. decía que no les hacía daño, que el que tomaba era yo. Salieron mis papás, me levantaron, me regañaron, mi papá hasta me pegó ese día, y yo ya viejo, fíjate. Y cuando yo me levanto, no encontraba mi cartera, no encontraba, ya- y haciéndome el bravo todavía en la casa, que si no habían visto mis cosas. Y bravo, pues, y la verdad que yo bien decepcionado, decepcionado, al final yo decía, ¿cómo voy a hacer ahora? Si igual lo mismo, y andaba todo mi sueldo, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Sabes lo que dije?
como yo padecía de la presión, ¿verdad? Padezco la presión, tomo pastillas, que 3 días seguidos no me había tomado la pastilla, y eso me había hecho Pues dormirme. claro, el O sea, autoengaño. jamás era el alcohol. No, mira, y uno, la verdad es de que uno lo niega. Yo creo que en esa etapa, cuando ya realmente sabemos que estamos, bueno, o no queremos darnos cuenta que estamos bien metidos hasta el cuello, lo niega. Un montón de veces que te dicen que estás mal y lo negas, pues. O Pues, sea, lo nunca defendés, es que es lo, una lo defendés. siempre, es final, un alcohólico como yo, o un adicto como nosotros, lo defiende a capa y espada su alcoholismo. Ujú. Lo defiende a tal grado que cree que sí realmente lo puede hacer solo y lo puede hacer solo y que no es problema y es que me pasó lo que vos dijiste, no me tomé las medicinas, es que me tomé las medicinas, es que no había comido, es que comí mucho, es que comí grasoso, es que comí no grasoso, porque te dan un montón de técnicas, mira, para antes de ir a tomar, tomate una copita de aceite. Para ir a tomar antes, come carne roja, porque eso Tomate un vaso de leche. tomate un vaso de leche. Para las crudas, es que mira, el problema vos con la goma es porque comes mucho. Deja de comer y no vas a... Que probaste trago, que el whisky no te da, que, o sea, uno tiene una negación total de que realmente tiene un problema y no se da cuenta que realmente puede tener uno un despertar en algún momento y que sí hay una esperanza de salir de eso. El problema es, o creo yo, no sé qué piensan ustedes, pero el problema es que vos estás, cuando estás solo es el problema. Cuando sabes que estás cagándola, sabes que has hecho un verbo de cosas malas. Ujú. En ese momento que vos estás en esa situación y estás solo, pensás que no podés salir de eso. Ujú. El problema es cuando llegas a ese punto. Cuando, como las personas que nos han escrito y que creen que no pueden salir de ese punto. Pero si existe ese despertar, si hay una esperanza de que vos podés dejar eso. Yo llegué a de hecho, para mí ese fue mi fondo, el cual yo de verdad ya empecé a ver el alcohol como un problema, y que yo dije: "No puedo parar". Cuando yo vi que no podía parar, para mí ya, o sea, yo dije: "Hoy sí tengo un problema", pero no sabía cómo salir. No sabía, no encontraba la manera, no sabía a dónde Mm. ir, a qué puertas tocar, a quién llamar, porque yo quería dejar de beber, yo decía: "Este fin de semana no lo voy a hacer, estos días, mañana no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer", y terminaba peor, y no podía. Ahí cuando yo dije: "Tengo un problema", pero no sabía cómo salir, no sabía, y pasé años todavía Sí así. hay un despertar, sí hay un despertar. Yo sé que hay un despertar y sí hay una esperanza, pero ¿en qué momento crees, Xavi, que vos pudiste haber sentido ese despertar? O porque un despertar me refiero a que Dios te alumbra. O sea, yo pasé un montón de momentos solos, te quiero decir, yo pasé un momento solos, yo me sentía destrozado, destruido, yo sabía que no podía, no hallaba cómo, pero no había llegado ese despertar de decir, basta, no llegó, o sea, no llegaba. Y tuvo que llegar, obviamente, Ajá. pues, pero Bueno, aquí quizás primero como antelación, cuando venís ya con una carrera alcohólica, siempre te prometes dejar de beber, ¿va? Pero no lo logras. claro. Pero creo que ese despertar que tuve, que dije de verdad, creo que necesito, todavía creo, ¿va? Sí, creo, sí, sí. No con la convicción, Pero hay un algo, ajá, pero sentí eso, sí, a de lo que lejos, sí. necesito ayuda. Fue en un grupo. Yo tengo un tío que en paz descanse, que lo quise mucho. Él era miembro de esos grupos. Entonces él celebró un aniversario, estaba celebrando como más de 30 años sin beber. Entonces a mí me invitó él y me dijo que si quería ir, ya le dije yo. Entonces esa vez, quizás por primera vez había puesto atención, puse atención y yo sentía que todo lo que decían las personas que compartieron su experiencia, como que me lo estaban diciendo a mí así, mira, ta, ta, ta. Y con muchas cosas de los que ellos relataban, a mí ya me habían sucedido, y a veces hasta peor. Entonces yo dije, ¿qué? De ahí empecé a sentir una presión en el pecho, un nudo en la garganta, quería llorar. Entonces yo dije, no, yo creo que de verdad necesito estos grupos, ¿verdad? Necesito la ayuda, creo que aquí me están dando un mensaje. Y así fue, cuando ahí
sembraron la semilla en mí. Ujú. Sí hay un despertar, yo creo que te llega de una u otra forma, en el caso tuyo fue auditivo, a veces hay un sentir en el interior de cada uno que tiene ese deseo ya sea una humillación, como me pasó a mí, yo les he contado que a mí los choques, las cárceles, eso no me hizo que yo Ujú. reflexionara, así que no piensen que los va a hacer reflexionar, o las familias que nos ven y dicen, hoy que lo metieron preso, hoy sí, no lo va a hacer reflexionar. Tiene que haber algo siempre dentro de uno que lo motive interiormente, aunque sea allá a lo lejos, a creer, como dice Xavi, que tiene un problema. Pero se da ese despertar, tarde o temprano se da ese despertar y creo que, que hay una esperanza, ¿verdad? Ujú. ¿Y Hay vos, una Melvin? esperanza. Eh, yo siempre, la famosa frase acá en El Salvador la decimos, cuando antes, te estoy hablando antes de que yo creía, cuando yo me empecé a dar cuenta que quizás tenía un problema, Ujú. pero cuando ya cosas se me salían de las manos, que había hecho un relajo, había hecho caos, no eran relajo, eran caos, lo que decir, la famosa frase, la tengo que agarrar al suave, así. Hoy sí lo voy a agarrar al suave y después voy a empezar otra vez. Pues, deja de beber un fin de semana. Es que no, es que ahorita le estoy agarrando al suave. Ah, es que aquel día te pelaste, hiciste esto, sí, pero ahorita lo voy a agarrar al suave. Pero yo creía que podía controlar eso, a que me iba a calmar y que después iba a regresar a beber tranquilo, como Ujú. cuando yo comencé. Ujú. ¿No? Era peor, o sea, Mm. era peor. El desastre era el doble. Así es. Era el doble, era peor cuando yo volví a beber, Claro. después que me calmaba. Y no creas que me detenía una semana, porque yo no podía detenerme una semana, y me detenía 2, 3 días nada más, 4 lo más. Pero cuando ya venía a beber, a consumir, era que como que no lo había hecho en 3 años, 4 años, o sea, era una cosa Sí. comunal, pues. Entonces, Ujú. ya estando acá en mi recuperación, me doy cuenta de que no es, tranquilizarme, sino que es de una vez y para siempre. Sí, hay que llegar a ese punto y pues sí hay salidas, hay esperanza. Los grupos son una esperanza fuerte para esto, para esta salida. Yo creo que Claro. nosotros lo hemos logrado, nosotros estamos acá contándoles a ustedes todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Eh, Nos tratamos la manera de contarles nuestras historias para que vean que, pues sí, hemos pasado situaciones que todos están pasando en este momento y que se logra si Ujú. uno quiere. Claro, siempre con un mensaje para todos los que nos miran, ¿ve? Si usted ha pasado alguna de las cosas que ya relatamos acá y todavía piensa de que lo va a dejar de tomar por sí solo, está bien, bien equivocado. Y si lo logra, eso va a ser por un tiempo nada más, pero usted siempre va a recaer, siempre va a consumir, vean, busquemos la ayuda necesaria. Los grupos le ayudan a uno a aceptar la realidad, Ujú. es la verdad. Y el verdugo del alcohol deja de tener poder cuando nosotros lo desenmascaramos, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos este problema. La única forma de poder alcanzar esta tranquilidad o por lo menos dejar momentáneamente de beber, aunque sea por un tiempo y después se va uno a convertir en hábito esto, es desenmascarando todo lo que tenemos, no hablándolo con los demás, nosotros mismos desenmascarándonos, decir, no, Plinio, no soy, es mentira, no lo puedes controlar, ya lo hiciste varias veces, no lo lograste, y lo mejor es que busques ayuda. Los grupos son buena opción, no se dejen guiar por los grupos que algunos grupos dicen, no, escribió alguien y dijo yo, escribió algo, no sé si vieron el comentario que decía, la peor experiencia de ir a los grupos. Y le contestamos diciéndole que pues él se fue a un grupo que a lo mejor no estaba pegado al principio, pero los grupos son de amor. Ellos te enseñan y te ayudan a desenmascarar, no te ponen una pizarra. Con el escuchar a los demás te vas a dar cuenta que algo problema tenés, ¿verdad? Otra cosa que mencionan es que hay unos que dejan de beber, se vuelven abstemios y dicen, he pasado cierto Sí, tiempo, no he buscado. Pero lo que recalcamos acá, por ejemplo, en el episodio pasado, es tener porque sea un poco de recuperación con los pasos, lo que hablamos el episodio pasado. Tal vez podemos hablar, les vamos a hablar más adelante de cómo vivimos ahora, qué el estilo de vida la que llevamos. Y que no es lo mismo estar abstemio y dejar de ver a la fuerza, porque sí, hay gente que lo ha logrado. Yo he conocido gente que ha pasado 40 años sin beber y no ocuparon una recuperación, pero vivieron de una manera que sí, Ujú. sí, 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 no. también.
Así que yo pienso de que yo creo que el alcohol siempre nos promete alas, nos promete la victoria, nos promete un estatus, nos promete pompa y poderío, como dice la Mm, literatura de los grupos, nos promete ser libres, nos ujú, promete cambiar y nos lleva día con día a la derrota total. A una derrota nos derrota sin nosotros darnos cuenta que estamos derrotados. ujú, Y la única forma de alcanzar esa derrota es aceptándola a uno mismo y buscando ayuda. Y esto solo se logra, pues, haciéndolo un día a la vez. claro. Como le Ujú, contestábamos a alguien en un mensaje y le decíamos, no te preocupes, solo hacerlo por hoy. así Y es. solo por 24 horas y se logra, realmente se logra. Hoy el alcohol es tu amigo, pero estoy seguro que se va a convertir en tu verdugo y no esperes llegar a las consecuencias si ya escuchaste un poco de este podcast y estás hasta este momento acá o un familiar que tiene estos síntomas, porque es una enfermedad y estos son síntomas nada más. eh, a, búscale ayuda, hay que buscarle ayuda y sí lo podemos lograr, sí lo podemos lograr. Y creo que hemos tratado la manera de hablar un poco sobre este Es cambio de correcto. dónde hemos Ujú, llevado, de cómo te lleva el alcohol, hacia dónde te termina y cómo a nosotros nos llevó el alcohol y a dónde terminamos y ahora cómo estamos, pues ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Así que pues nos despedimos de este nuevo episodio, el episodio número 19 y pues vamos a seguir aquí. Un saludo de despedida, Melvin. Un saludo para toda la audiencia que nos ha escrito, que nos ven, agradecerles y que sigan escribiéndonos en todas nuestras plataformas y aquí estamos para ayudarles. Xavi. amigos, gracias por sintonizarnos. La verdad que compartan también. Si ustedes tienen un amigo o un familiar y creen que podemos ayudarle, compartan los videos a esa persona, díganle que lo mire y pues cualquier cosa estamos a la orden. Sí, muchas gracias por sintonizarnos y a todas aquellas personas que han escrito en bien o en mal. Solo decirles, pues, en honor a las personas que realmente necesitan ayuda, lo estamos haciendo para ayudar. No estamos buscando ningún lucro, no estamos buscando ningún protagonismo. Creo que nosotros hacemos más ayudando que buscando algún lucro. Para eso nosotros tenemos nuestro trabajo, para podernos sobrevivir y lo que queremos es llegar a más personas. Así que compartan este episodio con todas las personas, denle me gusta, mándenselo a sus compañeros, amigos, a personas que creen que les puede servir y escríbanos. Búscanos en todas las redes sociales, búscanos en TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, Apple Podcast, Spotify como Alcoholismo y Esperanza o escríbanos a nuestro correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com. De donde estés y donde sea, vamos a ver cómo te ayudamos. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta Saludos, luego, Leo. saludos.